que dejaban de lado las gravísimas problemáticas sociales. Fue muy famoso el libro de José Matos Mar, que se llamó Desborde Popular y Crisis del Estado, o el libro de Golte, que se llamaba Los caballos de Troya de los conquistadores, para hablar de la presencia de los migrantes en Lima, o el libro Los conquistadores de un nuevo mundo, de Carlos Iván de Gregori, o La otra modernidad, de Carlos Franco, o desde la derecha, El otro sendero, de Hernando de Soto, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, todas estas metáforas fueron en ese entonces los grandes arquetipos y los tropos más recurrentes de un discurso académico, ¿no es cierto?, que idealizaba el mundo popular, ¿no? Y más o menos lo mismo ocurría desde el ámbito político. Si por un lado la subversión terrorista, el Sendero Luminoso, construía al campesinado como el actor principal del supuesto paraíso maoísta, por otro lado los neoliberales peruanos entendían al sujeto popular migrante como el nuevo agente económico de la ciudad y como el nuevo agente que iba a desarrollar un capitalismo popular y ajeno al mercantilismo oligarca. Y por su parte, la izquierda sostenía que el pueblo era el garante de una democracia participativa y el APRA, en esos años, Alan García sostenía que, digamos, la masa popular era el soporte de la tutela antiimperialista. Lo que me interesa sostener es que la poesía de Domingo de Ramos desmontó sin piedad todas esas construcciones discursivas y se propuso representar dramáticamente una subjetividad subalterna que, a razón de su permanente deterioro, ya no podía ser garante de nada. Es decir, esta fue una poesía que puso en jaque a todos aquellos discursos que terminaban por escribirla en algún tipo de teleología histórica y que siempre la entendían como algo bueno por venir. En efecto, en el poema anterior podemos notar que la poesía, el que acabo de leer, se distancia de todos aquellos discursos y ya no es capaz de reconocerse en nada. Nos encontramos ante una subjetividad que ya no cuenta con modelos de identificación, banderas, ni se siente parte de un colectivo unificado, multitudes. Por tanto, ella solamente puede figurarse como un residuo en el medio de la degradación social. Aunque el horror lo deslumbra y la ironía siempre se hace presente, resulta claro que en esta voz no puede convertirse en garante. El rechazo a cualquier discurso idealizador es una constante en sus versos. Por eso su tono es amargo y siempre triste. Leamos estos versos. Porque nadie ha tomado en serio mi soledad de animal acorralado por el fuego, mi obstinada permanencia en la vida, alfarero de las horas, del tiempo que pasa irremediablemente, sin pena y sin gloria, en la esquina de mi barrio, con mis amigos y enemigos, con un sol y una luna persiguiéndome, como una maldita joroba. Yo te digo, en esta noche me siento alejado de los hombres, diferente, inexplicablemente, y tengo ganas de estar solo, como un poste a medianoche, caminando en silencio de los arenales suaves, como tapiz de grasa, pensativo, encerrado en mis propias imágenes, surcando una canción bajo las sombras de los edificios invertebrados que se arquean como un laberinto de luz. Anotemos algo sustancial. Esta, como dije al inicio, es una poesía que da cuenta de un nuevo lugar de enunciación, el lugar de una subjetividad migrante, de la falta de perspectivas, de aquel lugar que da cuenta del grave deterioro que experimentó la subjetividad popular a fines del siglo XX, pues ya no se reconocía inscrita en ninguna visión predeterminada de la historia. Aquí, en efecto, el pasado parece extinguido y no hay un futuro garantizado. Se afirma que el presente son solo los arenales suaves como un tapiz de grasa, que el tiempo pasa sin pena ni gloria y que el sujeto ya no puede reconocerse en ninguna identificación. Aquellos edificios invertebrados se arquean como un laberinto sin luz, son la representación de un modelo de modernidad que parece haber llegado a su caso, o al menos ha llegado a su caso desde la perspectiva subalterna. No se trata, por tanto, de figurar al progreso como una dimensión opuesta al arenal,
sino por el contrario, de sospechar del progreso mismo y de nunca definir a la ciudad en términos de una promesa. Es decir, a diferencia de los discursos que sobre el mundo popular se producían en aquellos años, tanto desde la izquierda como desde la derecha, este poema optó por salir de aquellas dicotomías y por renunciar a cualquier proyecto definido. Por eso se trata de una poesía que va extinguiéndose en su propia desolación. Ardo como un sarro rojísimo, la pasión me quema la carne, las cenizas son el cielo de mis huesos, mis palabras huelen a hojarasca y a pestilencia que fluyen de los socavones de las chimeneas o las moradas del paraíso. O también estos otros versos: no tengo nada que decir, es cierto, la realidad es cruel y me invita a silenciarme, además no tengo miedo a nadie, no puedo cantar, soy un simple animal que merodea por la realidad a fin de hacer una historia que nadie creería, porque este país ya ha dejado la inocencia, la desesperanza, la ignorancia, el vicio y la locura presidieron su pubertad. Nótese que aquí, no tengo nada que decir, etc., el sujeto ha sido despojado inclusive de su posibilidad para articular una narrativa sobre sí mismo. El subalterno, se nos ha dicho, no habla, aunque es siempre una otredad que resiste ser contenida en los marcos oficiales. Y por eso mismo este discurso es uno que cuestiona cómo hay otros discursos que se han arrogado la posibilidad o la potestad de intentar definirlo. De hecho, en estos versos hay una permanente insatisfacción con las representaciones tradicionales sobre el subalterno y una voluntad que sostiene que la experiencia popular es difícil de nombrarse, inclusive para una enunciación como esta, situada siempre en la marginalidad. Se trata, en todo caso, de una voz que es muy consciente del lugar que habita. Desde ahí, la ciudad parece siempre representada como un lugar de prácticas salvajes. En ella, las identidades no se mezclan, sino por el contrario, se rozan, se cruzan y están en permanente tensión entre ellas mismas. El poema describe el funcionamiento del poder y lo figura como una fuerza que intenta controlar a esa piel que se escama con los años y que llama bestias a aquellos que se inscriben en aquellas dinámicas. Costumbres de hombres de lobos es la imagen con la que se nombra a todas aquellas prácticas que pulverizan la sociedad. Una vez más, la voz poética se asombra de su lastimosa identidad hecha pedazos. Para ser lo que yo soy, no entiendo mi propia ciudad, la que me abandona con eficacia por dinero, la que me acaba con su furia ajena y propia, la que muele y muele con su cielo íntegro, la que muele y muele mis nervios y mis ojos ya cenizos, desanclándose de sus muelles, de sus celestinados burdeles, de sus presidenciables hijos de puta. Lo que yo dejé ya no importa, ni la hora ni el tiempo en que anduve desconectado de tus pulsaciones mortales. Bueno, el poema afirma que la ciudad se vive de múltiples maneras, pero el problema es que la experiencia urbana nunca va de la mano con un verdadero saber sobre la misma. Aquí la ciudad es una máquina demoledora, o mejor dicho, un artefacto que lo tritura todo y deja sin esperanzas. La subalternidad no es sino el signo del remanente que surge de todo ese proceso y que estos versos intentan dar cuenta de ello. Bueno, ¿hay alguna estrategia de resistencia frente a esta situación? Bueno, como en muchos casos, la experiencia de resistencia va a intentar figurarse en el amor, ¿no? En el mundo privado. Pero lo interesante de esta poesía es que
ni siquiera el amor y el mundo privado van a proponerse como una salida. ¿Por qué? Porque el amor, las relaciones amorosas van a estar representadas fuertemente territorializadas, fuertemente racializadas, fuertemente inscritas en un contexto específico, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que esta es una poesía que nunca duda en exponer sus marcas culturales y que siempre las afirma tanto en contextos públicos como privados. De hecho, un nuevo poemario que se llama Erótica de clase es un libro sobre los placeres del cuerpo y ahí se intenta, ¿no es cierto?, reconfigurar, reconstituir al sujeto y recomponer esa identidad dispersa a partir de una erótica, a partir de un placer y a partir de un lenguaje con audaces juegos lingüísticos. Pero lo que va a ocurrir es lo siguiente. Dice: mi cuerpo es un injerto en tu cuerpo, un apunte, un esbozo suave en tus labios, una purgada de semen bajo el vientre, una chola ansiedad en tu nalga, un pequeño colapso bajo tus pies. Podemos decir entonces, ¿no es cierto?, el verso clave aquí es una chola ansiedad, ¿no es cierto?, es decir, un sujeto fuertemente localizado, el portador de una materialidad que sigue haciendo visible los condicionamientos sociales a los que entiende en este poema como límites y como trabas de un encuentro placentero. Me explico mejor. En esta poesía el erotismo asume un carácter muy local y se encuentra lejos de un discurso metafísico o donde el amor o el deseo suspenderían a la historia. No se trata así de una universalidad esencial y desterritorializada, sino nuevamente de la opción radical por confrontar al lector con el núcleo más duro de la cultura. Un injerto, una chola ansiedad, un pequeño colapso bastan para dar cuenta cómo el amor es también historia cultural en esta poesía. El lenguaje, la raza, hiere al cuerpo y hiere a las palabras. Y en el amor, lejos de unir a los cuerpos, estos también observan sus anclajes, se lesionan y se hacen daño. Tanto los poemas que apuntan a revivir un encuentro amoroso, como aquellos otros que exponen solitarias fantasías eróticas, coinciden en un mismo punto, ¿no? El amor está siempre inscrito en relaciones de poder. En ese sentido, el amor no es una fuente de poder en estos versos. Ellos apuntan a mostrar un conjunto de discontinuidades con el otro y nombran el desconcierto de una subjetividad que sigue contemplándose en su marginalidad, suelto como un imán desorbitado, dice en otro momento, y luego concluye diciendo: soy una fugaz paja en tu pequeña aldea, para establecer una distancia ante la concepción metafísica del amor y relocalizarla desde un punto de vista postcolonial. Me refiero a una visión que se habla en la historia. Bueno, termino rápido. La poesía de Domingo de Ramos muestra entonces bien cómo la voz subalterna ya no puede reconocerse en los discursos que se han producido sobre ella, y asume que la impureza y el descentramiento son las matrices centrales del proceso de la cultura en el Perú contemporáneo. Sus alucinadas figuraciones de lo real son el recurso más eficaz para dar cuenta de todo aquello que ha sido sistemáticamente reprimido, y esta poesía insiste tercamente en afirmar lo siguiente: hay algo exacerbado que se desborda, hay un resto que se expone y un resto desde el cual se muestra todo el rencor y la amargura de una experiencia histórica que se reconoce inscrita en una modernidad desigual y fragmentaria. En buena cuenta, podría decirse entonces que esta poesía muestra algo de lo que Spivak ha venido insistiendo en los últimos años. No se trata más de construir nuevas narrativas sobre el subalterno, sino más bien de comprometerse a deconstruir todas las que existen. Es decir, más que intentar definir la subalternidad, el proyecto de esta poesía consiste en desmontar estética y políticamente
toda la maquinaria discursiva surgida alrededor de ella. Insistamos, la subalternidad es un quiebre en pugna con los discursos dominantes. Por eso mismo se promueve aquí un intenso ejercicio deconstructivo al que hay que entender en su explosiva tensión interna. Hay algo aquí que pugna por hacerse visible y que emerge como fractura al interior de la hegemonía. La poesía de Domingo de Ramos, termino con unos versos. La poesía de Domingo de Ramos vuelve, ¿no es cierto? Viajo, irremediablemente viajo en esta combi negra empapada de luz vertical, viajo súbitamente en esta nave pedestre en el río Añudre, por donde me intento como una sonda abrasadora que no embellece los cálculos, las piedras, el emplasto con que se cubre en esta enorme ciudad como un cuerpo abandonado. Viajo en esta negra combi son el transporte público, ¿no? Viajo en esta negra combi y no hay niños ni perros a quien llevar. La poesía de Domingo de Ramos se constituye así desde un vértigo feroz. Es un tipo de textualidad que no le teme al riesgo y que trae consigo una contundente carga de protesta pública. Confrontada con la locura y objetivizada mediante una estética de permanentes desplazamientos, estos versos se originan en las fracturas de los discursos hegemónicos para dar cuenta de sus vacíos y de una crisis que lo ha tomado todo. El sujeto no se reconoce en la estructura ni en los discursos sobre ella y no quiere ni puede ser garante de nada. Se trata en suma de un discurso contracultural tan extremadamente potente que termina por subrayar que la subalternidad no es otra cosa que el despojo de aquello que más se quería. Y aquí yo, complaciente, silencioso, suturo esta cicatriz, esta nostalgia de quien está echado sobre unos rayos y desde un jardín infantil tabaqueo una canción para ti. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a preguntas, comentarios. Estamos con 10-15 minutos para hacer esto. ¿Preguntas? Por acá. Sí, se habla de sí. ¿Alguien tiene comentario? Empecemos por allá. No, yo te preguntaría algo de suturo la cicatriz, porque bueno, es como una brecha que está siendo cerrada, ¿no? Así lo que me gustaría que desarrollaras un poquito más ese punto. Sí, perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta? No hace falta, ¿no? Me gustó mucho, gracias por presentarnos este poeta, ¿no? Cómo nos hace falta, ¿no? La poesía, ¿no? Y aprendí mucho. Y claro, siempre a uno le surgen preguntas. Y la primera, siempre es inevitable dialogar con lo que la persona está diciendo. Entonces yo te pregunto, ¿acaso no toda poesía, ignorancia mía, pero acaso no toda poesía es así? O sea, no toda poesía es solitaria, o sea, no todo sujeto que se coloca como sujeto del arte en nuestro mundo, en nuestros mundos, no es un desviante de alguna forma, no es un anómalo, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro mundo del arte nos surge de la anomalía, del desvío, de la divergencia, de la disidencia y de la desobediencia, ¿no? Entonces, yo leo, sí, a mí está clarísimo, está como marcado la huella, ¿no? De la peruanidad, ¿no?
en Vida del hombre de un río, la palabra cholo, él deliberadamente va insertando, inscribiendo en su texto las señales de su localización. Pero por un lado él está plenamente localizado porque él va poniendo esas marcas, pero por otro lado es una poesía universal, tiene un carácter de universalidad, ¿no? No es eso, esa es una de las preguntas que se entiende, ¿no? O sea, la otra pregunta es que es una curiosidad, cuando hablamos de deseo, o sea, ¿qué impulsa el ser, no? Y ahí partir para ya la teoría, ¿no? Por un lado, el ser se orienta a un objeto del que desiste, ¿no? Como vos decís en la poesía Boy, ¿no? No va hacia el pequeño A, no va hacia un objeto de deseo. Y tampoco apunta, como dijiste, a un pasado que lo impulsa, o sea, a un pasado que lo impulsa o que lo expulsa a andar, no es un conatus spinociano, no es ni un lacaniano ni un deleuziano, sino quizás un bachelardiano, o sea, está en una deriva, ¿no? Es esa deriva de baneo, esa deriva, pero que no es necesariamente de estas tierras, ¿no? O si fuera de nuestras tierras, si es una deriva, si es las primeras dos, es un francés. Si es la tercera, también es un francés. Ahora, si lo que está diciendo ahí es que él está en un estando, que la cuestión de él es simplemente estar, y ese estar es necesariamente inestable, ahí quizás él sea de nuestras costas, de por acá, no sé. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿O empezamos con estas dos? A ver, bueno, sí, voy a comenzar por la primera pregunta de Rita, después termino con la sutura para ser consecuente. Sí, o sea, el arte en general es siempre una desidentificación, ¿no? Uno se desidentifica y a partir de ahí crea algo. Pero el punto es que creo que esas desidentificaciones hay que historizarlas, es decir, que no son, hay que historizarlas y hay que ver por qué se produce esa desidentificación en un momento específico de la historia, en un momento específico de un sujeto. Y lo que yo he intentado sostener aquí es que esa desidentificación no se produce solamente frente a la realidad, ¿no? A la que considera violenta, atroz, deteriorada, sino que hay una identificación, una desidentificación frente a los discursos que nombraban la identidad del sujeto popular. Entonces, en el contexto en el que el sujeto popular es nombrado épicamente como el sujeto garante de una sociedad nueva, en los 80 en el Perú, ¿no? Es decir, en los barrios populares, la democracia participativa, la organización popular, la izquierda, entonces a partir de ahí hay que construir una nueva sociedad, en la organización popular, en el migrante está el nuevo Perú, o desde el otro lado, en el migrante está la posibilidad de construir un capitalismo informal, porque, ¿no? Exacto, y entonces aquí aparece un sujeto que enuncia desde ese lugar y dice: yo no me reconozco en ninguno de esos discursos, yo me desidentifico de esos discursos y yo estoy aquí ni para la izquierda ni para la derecha, yo estoy aquí desorientado, ¿no? Y creo que esa desorientación, como decía, no es solamente una desorientación frente a una realidad, sino frente a una maquinaria discursiva que nombraba a la organización popular, ¿no? Por otro lado, entonces, creo que sí, que efectivamente todo arte es desidentificación, es ruptura, pero al mismo tiempo que esas desidentificaciones tenemos que historizarlas, pensarlas
frente a qué se identifica uno. También pienso que en el sentido de tu segunda pregunta, lo que observamos acá es un sujeto que no hace síntesis, ¿no? O sea, hay una crítica a, digamos, la idea de la posibilidad de unir cosas, ¿no? Unir la tradición con la modernidad, unir el mestizaje racial, unir y generar ciertas armonías, o dialectizar, ¿no? Dialectizar, ¿no? Y me parece que este es un sujeto que no dialectiza, que no hace síntesis, que no mezcla, que no hibridiza, ¿no? Sino que más bien es un punto de encuentro en donde todo confluye y todo roza y todo saca chispas, pero nada necesariamente se integra o se ancla, ¿no? Y que lo que está representando es más bien un sujeto que fluye en muchas cosas que entran en colisión, pero que no necesariamente dialectizan, ¿no? No sé si es un sujeto in between a lo Baba, pero es en todo caso una, digamos, Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, el crítico literario, hablaba de una heterogeneidad no dialéctica, ¿no? Una heterogeneidad situada en múltiples confluencias, ¿no? En múltiples confluencias, ¿no? Bueno, y por último, sí, yo creo que aquí hay, en esta imagen, yo aquí complaciente, silencioso, suturo esa cicatriz, ¿no? Bueno, yo creo que la cicatriz acá es, la cicatriz es el resto de una herida, ¿no es cierto? Es la marca de una herida, ¿no? Y lo que yo intento señalar es que esa herida es la herida de ser nombrado por el otro, ¿no? Es la herida de escribir, de haber inscrito al mundo popular en una teleología, ¿no? De haber inscrito al mundo popular en un garante, ¿no? Y lo que está diciendo esta poesía es, yo no puedo hacer nada, no sé qué puedo hacer, ¿no? O no sabemos qué podemos hacer, ¿no? Y dejen de decirnos lo que tenemos que hacer o que está en potencia dentro nuestro. En este momento, en estas condiciones de la migración, en estas condiciones del desempleo, de encontrarse desubicado en una ciudad, en estas condiciones yo simplemente, ¿no es cierto?, tengo que comenzar a construir mi propio discurso y no aceptar o no recibir pasivamente lo que los otros dicen que yo soy, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos 10 minutos pasados del tiempo, entonces yo propongo que cerremos acá esta parte y los invito a que vamos a Feminismo de Colonial 2, una segunda parte donde vamos a discutir más sobre el feminismo. Bueno, muchas gracias.